Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Como siempre estoy súper emocionado de estar frente a la cámara para compartir con ustedes lo último en noticias de tus celebridades favoritas. Y hoy tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar. Prepárense porque hoy vamos a hablar de Anne Derzel y Kerem Bürsin. Y no es cualquier cosa, amigos. Tenemos una noticia bomba. Porque sí, como ya habrán leído en el título, hoy vamos a hablar de la confirmación más esperada. Anne Derzel confirmó, sí, lo escucharon bien, confirmó que Kerem Bürsin vive con ella. ¡Guau! Ya sé, la emoción es grande y yo también estoy que no me lo creo del todo. Pero bueno, para los que no estén al tanto de la historia, para los nuevos en el fandom o para aquellos que necesitan un buen recordatorio, hagamos un pequeño repaso. Porque este cuento de hadas turco merece ser revivido. Anne Derzel y Kerem Bürsin, dos nombres que juntos son sinónimo de romance, pasión y, bueno, telenovelas turcas. Pero no solo en la pantalla. Su historia de amor comenzó en el set de Love is in the Air Senkalkam en turco, la serie que los lanzó al estrellato internacional. ¿Y qué estrellato? Una serie que conquistó corazones en todo el mundo, y no solo por su trama cautivadora, sino por la magia que emanaba de sus protagonistas. Ahí, entre escenas románticas y besos apasionados, la química traspasó la pantalla. La conexión entre Anne y Kerem era innegable, palpable. Era como si el amor, ese sentimiento que interpretaban en la ficción, se estuviera materializando en la vida real. Y claro, los fans, observadores y felices, empezamos a notar algo especial. Rumores, especulaciones, fotos sospechosas en las redes sociales, todo indicaba que algo grande estaba pasando entre ellos. Recuerdo perfectamente la época. Las redes sociales se inundaban de mensajes, de teorías, de análisis de cada gesto, de cada mirada. Los fans creamos nuestros propios detectives, rastreando cualquier señal, cualquier pista que pudiera confirmar nuestros anhelos. Cada like, cada comentario, cada fotografía en la misma ubicación era analizado con lupa. Y la emoción era constante. Y bueno, con el tiempo, la pareja, de forma más o menos discreta, empezó a dar señales de que sí, efectivamente, el amor había florecido. Besos captados por los paparazzi, declaraciones sutiles en entrevistas. Todo era prueba de que la relación iba viento en popa. Recuerdo esas fotos, esos momentos robados. Eran como pequeñas ventanas a su intimidad, y nos hacían sentir más cerca de ellos. Y como era de esperar, el mundo entero de las telenovelas turcas y el mundo del corazón en general enloqueció. La pareja del momento. La pareja perfecta. Anne y Kerem. Un romance de cuento de hadas. Y todos estábamos pegados a sus redes sociales esperando la siguiente señal. Los hashtags se multiplicaban, los montajes de fans inundaban las plataformas, y la esperanza de verlos juntos, de verlos felices, crecía día a día. Pero como suele pasar en estos casos, la vida privada de las celebridades es precisamente privada. Han mantenido su relación con un perfil bajo, disfrutando de su amor sin necesidad de exponerlo constantemente. Y es totalmente comprensible, ¿verdad? Necesitan su espacio, su intimidad. Y los fans, por supuesto, respetamos eso, aunque por supuesto siempre estamos expectantes. Entendemos que al final del día son personas como nosotros, con sus sentimientos, sus deseos, y su necesidad de proteger lo que es valioso para ellos. Han sabido equilibrar su vida profesional con su vida personal, y eso es algo admirable. Han mantenido su relación alejada del circo mediático, y eso, en un mundo como el de hoy, donde la privacidad es un bien escaso, es digno de admirar. Han elegido disfrutar de su amor a su manera, sin presiones ni imposiciones. Y eso, amigos, es algo que debemos respetar y valorar. Ahora, vamos al meollo del asunto. ¿Cómo se confirmó esta noticia? ¿Cómo llegamos a este punto de la confirmación oficial? Pues bien, como sucede muchas veces, fue a través de una entrevista. Anne Derzel, en una conversación reciente, fue consultada sobre su vida personal y, oh sorpresa, confirmó que Kerem Bürsin vive con ella. La pregunta específica, los detalles de la entrevista, la reacción de Anne, todo esto es el oro que todos estábamos buscando. La espera fue larga, la expectación enorme, pero finalmente la respuesta llegó. Fue un momento que quedará grabado en la memoria de todos los fans. La pregunta, según las fuentes, fue directa y sin rodeos. ¿Es cierto que vives con Kerem?
La periodista, con la astucia que la caracteriza, fue al grano. No hubo rodeos ni eufemismos. La pregunta era clara, y esperaba una respuesta clara. La respuesta de Ande tan directa como la pregunta. Con una sonrisa que lo dice todo, Ande respondió algo como, sí, es cierto. ¡Boom! Micrófono fuera. La confirmación que todos esperaban. No hubo más que decir. La naturalidad y la sinceridad con la que Ande respondió fueron la clave. No hubo rodeos ni evasivas. Una simple y clara afirmación que hizo vibrar el corazón de sus fans. Fue como si Ande nos estuviera diciendo, sí, todo lo que imaginaban, todo lo que esperaban, es real. La sonrisa de Ande, esa sonrisa que ilumina el rostro, fue la confirmación definitiva. No necesitaba más palabras. Esa sonrisa era la prueba irrefutable de la felicidad, del amor, de la complicidad. Fue una sonrisa que resonó en todo el mundo, que nos hizo sentir parte de su felicidad. Esa sonrisa fue la clave. Ahora bien, ¿qué significa esto? ¿Por qué es tan importante esta confirmación? Bueno, en primer lugar, es una demostración de la solidez de su relación. Pasar a vivir juntos es un paso muy importante, una señal de que la relación va en serio y de que ambos están construyendo un futuro juntos. Es una clara señal de que su amor es fuerte, genuino y que están dispuestos a dar el siguiente paso. Es una declaración implícita de compromiso y de amor. Es un paso que para muchos representa un antes y un después en una relación. Es el momento en que se decide compartir la vida, el espacio, la intimidad. Es la prueba de que el amor va más allá de las citas, de los fines de semana, de las escapadas románticas. Es el momento en que se decide construir un hogar, una vida en común. Además, es un mensaje directo a sus fans, su relación es real y va por buen camino. Es una forma de decirnos, gracias por su apoyo, gracias por su cariño. Estamos felices y queremos compartir esta felicidad con ustedes. Es una manera de agradecer a sus seguidores por su constante apoyo, por su amor incondicional, y por ser parte de su historia. Es una forma de decirnos, somos afortunados de tenerlos. Y por supuesto, esta confirmación desata muchísimas especulaciones y deseos. ¿Boda a la vista? ¿Hijos en el futuro? Los fans ya están soñando y planeando el futuro de Ande y Kerem. Y honestamente, ¿quién no? Es una pareja hermosa, talentosa y que irradia felicidad. Verlos felices juntos es algo que nos alegra a todos. Las redes sociales se inundan de mensajes de felicitación, de buenos deseos, de especulaciones sobre el futuro. Y es que al final del día, todos queremos verlos felices. Es inevitable que la imaginación vuele. La boda, el vestido, el lugar, la lista de invitados. Todo es objeto de debate y de ensueño. Los fans ya se imaginan a Ande caminando hacia el altar, radiante de felicidad, y a Kerem esperándola con una sonrisa que lo dice todo. Y la verdad, la idea es irresistible. Pero volviendo a lo que ya tenemos confirmado, el hecho de que vivan juntos nos permite imaginar su vida cotidiana. Desayunos juntos, tardes de cine, risas en el sofá. ¿Se imaginan? Son dos personas con mucho trabajo, con agendas muy apretadas, pero el hecho de que vivan juntos les permite compartir más tiempo, apoyarse mutuamente y construir una vida en común. Y eso, amigos, es algo muy valioso. Imaginen las mañanas, con el aroma del café recién hecho, el sonido de las risas mientras se preparan para enfrentar el día. Las noches compartiendo una cena casera, hablando de sus proyectos, de sus sueños, de sus miedos. Los fines de semana disfrutando de una escapada romántica, o simplemente descansando en casa, recargando energías. Ahora hablemos un poco de lo que esto implica para sus carreras. Ande Erçel y Kerem Bürsin son dos actores muy exitosos, con una gran proyección internacional. El hecho de que estén juntos, y que se muestren así de unidos, también tiene un impacto en su imagen pública. Fortalece su imagen como pareja, como equipo. Y eso a su vez puede abrirles puertas para proyectos conjuntos, para campañas publicitarias. Las posibilidades son infinitas. Imaginemos una campaña publicitaria protagonizada por ellos dos. La química, la complicidad, la belleza. Sería un éxito asegurado. Las marcas se pelearían por tenerlos como imagen, y las fans enloquecerían por tener los productos que ellos promocionan.
Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que vuelvan a compartir la pantalla, ya sea en una nueva serie, en una película, o incluso en una producción teatral. Y por supuesto, no podemos olvidar el impacto que esto tiene en sus fans. La noticia de que Ande y Kerem viven juntos ha sido celebrada por todos sus seguidores, que se sienten felices de verlos juntos y de comprobar que su amor es real. Las redes sociales se han inundado de mensajes de felicitación, de muestras de apoyo y de cariño. Y es que al final del día, los fans son parte fundamental de la historia de Ande y Kerem. Son ellos quienes los siguen, quienes los apoyan, quienes celebran sus éxitos y quienes, en última instancia, los han ayudado a llegar a donde están. Los fans son la base de su éxito, la fuerza que los impulsa a seguir adelante. Son ellos quienes compran sus productos, quienes ven sus series, quienes comparten sus fotos, quienes defienden su amor. Y Ande y Kerem lo saben. Son conscientes de la importancia de sus fans, y les agradecen constantemente por su apoyo incondicional. Y este gesto, el hecho de compartir su vida, es una forma más de agradecerles por estar ahí. Pero, ¿qué sigue ahora? ¿Qué podemos esperar de Ande y Kerem en el futuro? Bueno, como ya dije, las especulaciones son muchas. Lo más probable es que sigan trabajando en sus proyectos individuales, pero también es posible que los veamos juntos en nuevos proyectos. Ya sea en una serie, en una película, o en alguna campaña publicitaria. Sería fantástico. Verlos compartir la pantalla de nuevo sería un sueño hecho realidad para muchos de sus fans. Y por supuesto, todos estamos a la espera de noticias sobre una posible boda. Aunque de momento no hay nada confirmado, es inevitable que esta pregunta surja. ¿Cuándo decidirán dar el siguiente paso? ¿Cuándo formalizarán su relación? La respuesta por ahora, solo la tienen ellos. Pero como fans estaremos siempre atentos a cualquier novedad y a cualquier señal que nos den. Es normal que nos hagamos preguntas sobre el futuro. ¿Cuándo se casarán? ¿Dónde será la boda? ¿Cómo será el vestido de Ande? ¿Quiénes serán los invitados? Y por supuesto, la pregunta más importante, ¿tendrán hijos? Pero al final del día, lo más importante es que sean felices, que sigan construyendo su amor, y que disfruten de cada momento. Ahora, amigos, déjenme resumir un poco lo que hemos hablado hoy. Hemos confirmado con pruebas, con declaraciones directas, que Ande Erçel y Kerem Bürsin viven juntos. Un paso más en su historia de amor. Esta confirmación es una prueba de la solidez de su relación, de su amor, y del compromiso que tienen el uno con el otro. Y esto por supuesto emociona y entusiasma a todos sus fans. Es una noticia que nos llena de alegría, que nos hace creer en el amor, en la magia, en los cuentos de hadas. Es una noticia que nos da esperanza, que nos hace sentir que todo es posible. Es una noticia que nos recuerda que el amor verdadero existe, y que a pesar de todo, siempre vale la pena luchar por él. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta noticia tanto como a mí. La verdad es que estoy súper emocionado. Me encanta compartir con ustedes las últimas novedades del mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de noticias tan bonitas como esta. La confirmación de que Ande y Kerem viven juntos es una noticia que alegra el día, que nos da un poco de brillo en un mundo a veces un poco oscuro. Es una noticia que nos hace sentir conectados, que nos recuerda que no estamos solos, que todos compartimos la misma emoción, la misma alegría. Ahora, antes de despedirnos, quiero agradecerles por ver el vídeo. Gracias por su tiempo, por su apoyo y por estar siempre ahí. Y por supuesto, me encantaría saber qué opinan sobre esta noticia. ¿Qué les parece que Ande y Kerem vivan juntos? ¿Creen que se viene la boda? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Quiero saber qué piensan, qué sienten, qué esperan. Sus comentarios son muy importantes para mí, porque me ayudan a conectar con ustedes, a entender sus intereses, sus deseos. Y no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Recuerden, cada like, cada comentario, cada suscripción es una muestra de apoyo, una señal de que les gusta lo que hago. Y eso, amigos, es lo que me impulsa a seguir adelante, a seguir creando contenido, a seguir compartiendo con ustedes las últimas noticias del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao.
Y que viva el amor.